Bienvenidos y bienvenidas, ok, estamos aquí online y hoy vamos como todos están pues en directo, pues no puede ser más que un súper buen webinar, ¿vale? Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Hoy hablamos de backup, hablamos de sistemas de backup, sistemas de almacenamiento, pero realmente no hablaremos solamente de inversores que permiten conectar baterías, inversores híbridos, por ejemplo, no. Hablaremos de inversores que son capaces también de suministrar energía en caso de que tengamos un fallo en la red. Yo oigo ruido ahora mismo, José María. ¿Eres un poco lo mejor? Pues puede ser, déjame, me pongo en silencio un segundito. Mientras tanto, sí, a lo mejor así. Ok, entonces vamos a hablar de sistemas que pueden no solamente tener baterías, almacenar energía, pero también devolver la energía en caso de fallo de red, ¿vale? Pues hoy es el tema que vamos a tratar y lo queremos tratar porque justamente recibimos muchas preguntas, más que preguntas es desconocimiento de algunos usuarios, instalador, ¿no? Sobre los inversores en sí y cómo entender la ficha técnica y cómo entender qué significa tal o tal cosa en la ficha técnica, porque a veces tampoco te dicen exactamente qué hace o lo que no hace justamente el inversor. La idea es poder transmitiros cómo entender, digamos, qué hace el inversor también en función de lo que dice la ficha técnica, ¿no? Eh, bueno, pues para ello iremos los dos de la mano, José María y yo, explicando pues cada uno al mismo tiempo las cosas. Y bueno, pues ya es verdad que la presentación no está subida, no tuvimos tiempo de subirla, pero la subiremos durante la presentación de hoy y os lo comentaremos para que podáis descargar en documentos. Ok, pues ya estamos. Vamos a empezar. Deciros que justamente, pues es verdad que ahora mismo no hace falta decirlo porque ya muchos de vosotros habéis lanzado un comentario o temas en el chat de preguntas, pero lo digo para los demás. En preguntas podéis lanzar vuestras preguntas y las contestaremos en el momento, posiblemente lo más que podamos, o como mucho al final del webinar. Y pues ahí os invitamos a pedir explicaciones para cualquier cosa que no quede claro de nuestras explicaciones, ¿no? Y luego tendréis en el menú documentos, cuando José María lo suba, tendréis enseguida la presentación disponible. Ok, pues sin más dilataciones, sin más hablar, vamos ya al grueso del tema y vamos a comentar un poco lo que queremos hablar hoy con vosotros, que son los sistemas de backup. Ok, entonces, cuando hablamos de sistemas de backup, pues hablamos evidentemente de fallo de la red eléctrica, ¿no? Lo que se suele decir en inglés el blackout, ¿no? Black porque ya no hay luz, no hay electricidad, ¿vale? Blackout, no hay red. Entonces, el sistema de backup, además de tener energía para suministrar durante la noche o lo que sea, también es capaz de dar energía cuando la red falla, ¿vale? Y aquí es un tema que, bueno, pues es un poco, ¿cómo decirlo, no? De años atrás era bastante más anecdótico, o más bien dicho, pocos inversores lo ofrecían, porque los inversores de conexión a red en realidad solo funcionan cuando está la red. En realidad hasta casi hace poco tiempo, ¿no? Es decir, que cuando hay un fallo en la red eléctrica, el inversor está obligado a desconectar por normativa, ¿no? No puede trabajar en islas, sería peligroso para la red eléctrica en sí, los operarios o quien sea. Con lo cual estamos acostumbrados a entender que el inversor de conexión a red, si no hay red, no trabaja, ¿no? Pero cada vez más en el mercado, supongo que con la entrada de las baterías también, a nivel residencial, estamos viendo que los inversores de conexión a red, pero de acumulación, también están ofreciendo esta opción de poder ofrecer energía aunque la red esté en fallo, ¿vale? Por lo cual, pues decimos alimentación de emergencia, por ejemplo, ¿no? O en inglés dicen el blackout, y decimos un backup, ¿no? Tenemos un inversor con backup en este caso, ¿vale? Pero hay un montón de diferentes sistemas de backup, ¿vale? Y para que podamos hablar de las mismas cosas y podamos explicar realmente qué aspectos hay que tener en cuenta para los diferentes sistemas, lo que queremos explicar antes es un poco las definiciones, ¿no? En qué nos basamos José María y yo, por ejemplo, para definir, comparar
¿no? O separar los sistemas de backup, ¿vale? Pues, dime, sí. Ups. No, los documentos, disculpad, creo que no se pueden subir porque está ya el webinar en marcha. Si no es posible, os lo mandamos a través del correo electrónico a todos los asistentes. Vale, Vale, pues no hay problema. disculpad. Tranquilos. Entonces, yo creo que sí que voy a poder porque soy el administrador. Mientras voy hablando voy a intentar hacerlo. Entonces, para empezar, hay que diferenciar un backup de un SAI, ¿vale? Mira, José María, te dejo a ti la explicación. Eso Backup es. SAI, para que entendamos bien de qué hablamos hoy, porque hay cosas que no podemos hablar hoy, ¿vale? Y va a ser el SAI, pero para entender la diferencia. Mientras tanto, yo subo el Eso es. documento. Perfecto, eso es. Tal y como comenta François, muchos clientes, sobre todo muchos clientes finales, lo primero es que muchos clientes finales consideran que el mero hecho de tener una instalación fotovoltaica ya implica que su sistema va a funcionar siempre, independientemente de que exista suministro eléctrico o no, que esto creo que es lo primero que tenemos que pasar a explicarles, ¿no? Que el sistema no va a funcionar sin red, salvo que tengamos este modo backup. Y luego también es importante entender la diferencia entre lo que es el modo backup de un inversor de fotovoltaica y lo que es un SAI. Un SAI que es muy utilizado en otras industrias, donde sobre todo hay equipamientos que son críticos, que no pueden parar nunca, como puede ser un hospital, un aeropuerto, muchas industrias que ciertas máquinas no se pueden parar. Lo que hace es un sistema de alimentación ininterrumpida, que es lo que indican sus siglas. Al final, este sistema lo que hace es que en caso de apagón, directamente, sin esperar, sí, mira, ya tenemos el documento. Vale, efectivamente, sin esperar nada de tiempo, en el momento en el que se provoca el apagón, ellos pasan a generar la potencia a esa carga crítica y no notamos nada. Sin embargo, en los modos backup sí es cierto que es necesario un paso por cero. Es decir, durante unos segundos o unos minutos, dependiendo del inversor, nos vamos a quedar sin suministro eléctrico. Es decir, nosotros, el cliente final va a notar que ha habido un apagón, sin embargo, va a notar que a los X segundos pues van a volver a tener electricidad y van a poder seguir alimentando sus consumos. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Si un sistema backup, cuando se vaya la luz, corte durante unos segundos, no es un mal funcionamiento, porque eso también nos llegan muchas consultas al departamento técnico. Es un funcionamiento normal y tiene que ser así. Al final, el modo backup lo que hace generalmente es, para poder cumplir la normativa que comentaba François al principio del funcionamiento en isla, tiene una serie de contactores que lo que hacen es aislarlos físicamente de la red. Esos contactores pues, pueden tardar en actuar unos segundos y además el sistema tiene que enterarse que se ha ido el suministro y que no es un microcorte. Entonces, este es el motivo por el que vamos a hacer un paso por cero, nos vamos a quedar sin suministro eléctrico, pero o bien de manera automática o bien de manera manual, como veremos más adelante, el sistema va a pasar a producir su propia electricidad. Correcto. Ahí la diferencia. Backup en nuestro sector, por lo menos damos suministro, pero pasamos por cero, hay un corte y en un momento que nos quedamos sin electricidad, no es ininterrumpido. Hay inversores que son más rápidos que otros, eso sí. Quizás algunos pueden hasta llegar a dar SAI, quizás, no lo sé, pero en general nosotros no nos centramos en el SAI. Lo que queremos es tener la nevera alimentada, pero nos da igual que tenga unos segundos, minutos de parado, ¿vale? Primer aspecto, backup versus SAI. Ok. Otro tema muy importante que queremos aclarar es que hay algunos sistemas que ofrecen las opciones de backup manual o backup automático, backup completo o backup parcial, luego backup integrado, backup externo. Vamos a explicar también todas estas pues diferencias, ¿no? De cómo ver el modo backup, ¿no? La primera que vamos a hablar es el backup manual. Backup manual versus automático. Simplemente es que algunos inversores sí que dan el paso automáticamente a la alimentación. En caso de fallo de la red, digamos, se aíslan de la red, eso es súper importante, ¿vale? Nos aislamos de la red, abrimos el circuito que nos conecta con la red, así que nos quedamos solitos en isla y entonces podemos trabajar. Pues algunos lo hacen de forma automáticamente, ¿vale? Y otros hay que activarlo manualmente, ¿ok? Entonces aquí la diferencia no es lo mismo de hacer backup cuando uno lo hace automáticamente, puedo estar yo fuera de mi casa y todo va a ocurrir bien, o si es un sistema manual que yo tengo que ser quien activa este sistema.
¿vale? Entonces aquí la diferencia entre automático y manual, ¿ok? Primer otro punto a tener en cuenta. Si quieres, hablas tú Sí, de este próximo luego, punto. sí, también hemos querido separar entre lo que llamamos backup completo, que es el backup full, o el backup parcial, ¿no? O light. Depende del sistema, depende del inversor que estemos utilizando. Algunos equipos sí permiten generar toda la potencia de salida del inversor, tanto en monofásica como en trifásica. Veremos más adelante unos ejemplos, es decir, podemos alimentar, si tenemos un inversor de 5 kilovatios, pues podemos alimentar hasta 5 kilovatios de cargas en nuestra instalación en caso de corte de la red. Y otros, sin embargo, tienen lo que denominamos backup parcial, que están pensados sobre todo para tener un circuito de cargas críticas que sea el que se va a alimentar en caso de verse interrumpido el suministro eléctrico. Entonces, tendríamos un pequeño circuito con las cargas críticas, pues en caso de una vivienda, la nevera, el sistema de alarma, el sistema de internet, que todo el mundo quiere ver Netflix cuando se va a la luz, y 4 o 5 luces que sean imprescindibles para nosotros, y es el único circuito que va a estar alimentado. ¿Vale? Esto también es importante tenerlo en cuenta. Veremos más adelante distintos ejemplos, pero bueno, queríamos que lo tuvieseis claro también. Exactamente. No por ser muy potente el inversor, siempre tendremos toda esta potencia disponible en modo backup, ¿ok? Es importante saber leer esto en la ficha técnica y por eso aquí hacemos esta diferencia. Vale. Vamos al próximo punto. Creo que me salta uno. A ver un momento. Ah, no, quería explicar esto. Perdona, es que no me va muy bien además el razón. Entonces, justamente explicando lo que acaba de decir José María, la diferencia entre la potencia disponible en modo backup o la potencia real del inversor o potencia nominal del inversor, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Que es el inversor, por ejemplo, el Huawei monofásico de la gama L1. El de 6 kilovatios, por ejemplo, como si veis en la ficha técnica que vemos aquí, es el único que no llega a dar sus 6 kilovatios de potencia nominal en modo backup, ¿vale? En la máxima potencia de descarga, ¿vale? Todos los demás llegan a su misma potencia que la nominal, salvo este, ¿vale? Con lo cual, dentro de la gama, toda la gama sí que en este sentido sería los monofásicos aquí full backup, ¿ok? Pero el 6 kilovatios nosotros lo consideramos un backup parcial, un light backup, si queremos decirlo en inglés, ¿no? Entonces, un backup parcial porque la potencia de salida en modo backup no es la misma potencia que puedo obtener yo de forma, digamos, normal con la red eléctrica, ¿vale? Aquí es como queremos enseñar o cómo verlo en la ficha técnica, ¿ok? Y hay otra situación que es un poco diferente, que también no conseguimos toda la potencia de salida. Y a veces no es tan sencillo verlo, ¿ok? Hay que pues, leer la ficha técnica correctamente, tomar el tiempo necesario, que hoy en día hay muchos equipos en el mercado y si queremos compararlos, pues hay que tomar el tiempo de hacerlo. Y, por ejemplo, aquí tenemos a la derecha un equipo que funciona en trifásico normalmente, ¿ok? Pero que en modo backup, cuando está la red, está en trifásico, pero en modo backup, como puedes ver, está apenas en monofásico, ¿vale? Es decir, que este equipo es un inversor trifásico, que cuando la red está presente, el inversor inyecta por las 3 fases, pero en modo backup solamente va a inyectar en una sola fase, ¿vale? En modo backup tendremos apenas una línea de alimentación, ¿vale? De 16 amperios, por ejemplo, y no será trifásica, será monofásica, ¿vale? Con lo cual, sí, dime. No, y que además hay que tener en cuenta justamente eso, que es monofásica, y si tenemos un inversor de 8 kilovatios, no vamos a poder dar 8 kilovatios en monofásica, porque la máxima, importante también aquí fijarse en la máxima corriente de salida, en este caso es de 15,2 amperios. Es decir, el inversor solo nos va
permitir conectar cargas de esa potencia, ¿vale? Que consuman estos 15,2 amperios. Correcto. En general, el inversor trifásico va a producir de forma, digamos, equilibrada en cada fase, ¿no? Si es de 10 kilovatios, pues 3,33 kilovatios por fase. Entonces, si aquí trabajamos en monofásico solamente, entender que tenemos apenas 3,3 kilovatios disponible en modo backup, ¿vale? Por esta limitación, también esto nosotros lo entendemos como backup parcial, ¿vale? No es un full backup. Un full backup sería toda la potencia y tanto en trifásico como en monofásico como es el inversor en sí, ¿vale? Entonces aquí también en este caso de trifásico a monofásico no lo entendemos como si fuese un full backup. Ok. Eso es. Y aquí ya aprovechando que tenemos una imagen de la ficha técnica de las cajas backup, también un Sí. valor importante que podemos ver es el switch over time, que es el tiempo de conmutación que tiene la caja backup, que como vemos ahí es realmente rápido, estamos hablando de menos de 3 segundos, es decir, al cliente no le va a dar tiempo ni a quejarse de que se le ha ido la luz, porque antes de que termine de quejarse ya va a volver a tener su suministro, pero sí es cierto que va a pasar por cero, ¿vale? También para que lo veáis, que toda esta información la podéis ver siempre en las fichas técnicas de los equipos. Eso es. Ok, pasamos a más diferencias. Y ahí es una diferencia muy importante, cada vez más presente, digamos, podemos decir, es backup integrado o backup externo, ¿no? Es decir, que el backup integrado es el propio inversor quien tiene, pues suele tener dos salidas, ¿eh? Una salida normal, digamos así, salida de conexión a red, y otra salida que va a ser alimentada en caso de fallo de red, ¿vale? O, mejor dicho, va a estar siempre alimentada, pero es la única que será alimentada en caso de fallo de red, con lo cual vamos a mantener esta alimentación de estas cargas críticas, digamos, ¿vale? Entonces, algunos inversores lo incorporan, ¿ok? Digamos, esta segunda línea de backup, ¿no? Salida de emergencia, pero otros inversores no lo incorporan y en realidad aquí el juego es tener un corte de la red, ¿no? Poder aislarnos de la red, ¿no? Entonces, algunos inversores lo hacen con su propia salida y otros no lo pueden hacer, con lo cual lo hacen de forma externa, por lo cual mandan una orden de corte a un cuadro, una caja externa, un cuadro de comunicación, un cuadro externo, digamos, ¿no? De cuadro de conmutación, y este cuadro es el encargado de, al recibir la orden, disparar un relé, digamos, cualquier elemento que abra para aislarnos de la red eléctrica. ¿Okay? Pues eso es la diferencia. Algunos lo tienen integrado y otros lo tienen externo. ¿Okay? Eso es. François, mira, hay un par de preguntas interesantes que si te parece antes de que se queden aquí vamos a responderlas. Claro. Nos comentan la opción de poder conectar, por ejemplo, en el caso anterior que hemos visto de la ficha técnica de Huawei, de poder conectar varios subcircuitos dentro del circuito backup, por ejemplo, en el caso de la caja backup trifásica, que como hemos hablado, su salida es monofásica. Al final, siempre y cuando cumplamos las condiciones de carga máxima, vamos a poder alimentar los circuitos, sea uno o sean varios, ¿vale? Lo que haríamos sería justamente lo que comenta Jan. De la caja de backup saldríamos a un subcuadro donde tendríamos distintos subcircuitos y se alimentarían todos ellos siempre y cuando se cumplan las condiciones de que son menores de 3,3 kilovatios. También, bueno, hay que entender aquí que en ese circuito podemos tener más de 3,3 kilovatios conectados. Lo que no vamos a poder es alimentar a la vez esos 3,3 kilovatios conectados. Si el cliente es consciente de esto y él sabe que o pone la lavadora o pone el horno, pero no puede poner las dos cosas a la vez, el sistema también va a ser perfectamente válido. Lo único que si pone la lavadora y el horno a la vez, pues le va a saltar, el inversor se va a parar, se va a quedar sin suministro y cuando se rearme, pues va a volver a conectar otra vez hasta que detecte que la carga que se está consumiendo es menor que la que él puede proporcionar. ¿Vale? Entonces, sí, podemos conectar el número de subcircuitos que queráis, siempre y cuando se cumpla las condiciones de potencia máxima. Y luego nos comentan también acerca de solución backup, si es lo mismo que solución híbrida, si son cosas distintas. Sí, son cosas diferentes. Un inversor híbrido
es un inversor al que se le puede poner tanto la parte fotovoltaica, se le conectan directamente los módulos fotovoltaicos, como las baterías, es decir, tiene tanto entrada para fotovoltaica como entrada para batería. Existen inversores híbridos con backup y existen inversores híbridos sin backup. ¿Vale? Backup es que en caso de corte en el suministro eléctrico, el inversor pasa a producir esa potencia sin necesidad de la referencia de la red. Entonces, sí, son cosas distintas, pero no son excluyentes, pueden ser complementarias sin ningún problema. De hecho, más adelante veremos ejemplos de inversores híbridos que además son de backup. Vale, y bueno, creo que esto es todo lo que había de momento. Lo dicho, cualquier duda que tengáis, ponerla por el chat y la vamos comentando en directo para que quede resuelta. Perfecto. Ok, seguimos. Perdonad, que había hecho pausa aquí. Ok, entonces, en resumen, tenemos para diferentes tipos de backup. Primero, no es un SAI, ¿ok? No es tan rápido. Podría llegar a serlo, pero nosotros no es un criterio porque no hablamos de SAI, hablamos de backup simplemente. Y los hay que son manual y otros automáticos, algunos que son completos, otros son parciales en potencia, algunos son internos y algunos son externos, ¿vale? En tema de externos también, como podéis ver en esta imagen que viene de un folleto de SMA, muchos, de hecho, muchos le voy a... porque no sé si justamente, seguro que hay temas, hay gente que preguntan estos temas y lo voy a enseñar ahora mismo. Muchos preguntan si podrían tener toda la carga en loads, en azul, el círculo azul, ¿vale? Toda la carga en, digamos, dedicated loads, ¿no? Carga crítica, ¿no? Para entonces, como el inversor, cuando funciona normalmente, inyecta en las dos. Entonces, pues de normal quiero las dos, quiero siempre toda mi casa, y cuando falla la red, pues también quiero toda mi casa, ¿vale? Entonces, algunos preguntan si se puede hacer esto. Sí se puede, pero ojo a una cosa. Tenemos que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, por la noche, el inversor no está produciendo de energía solar, por ejemplo, toda la potencia que estamos necesitando en nuestra casa tiene que pasar por el inversor, ¿vale? Es decir, que a veces una casa o un edificio que tiene potencia contratada, por ejemplo, de 10 kilovatios, no tengo por qué siempre ponerle un inversor de 10 kilovatios. Un inversor de 5, 6, 7 puede ser perfectamente suficiente. En este caso, si meto toda la carga en el punto rojo, claro, es más grande que mi inversor. Tengo que entender lo que estoy haciendo. Cuando yo quiero tener todo siempre disponible, también en nivel de backup, pero no quiero recablear el cuadro eléctrico, quiero tenerlo todo ahí dedicado en el punto rojo, tengo que entender que cuando el inversor no funcione, toda la potencia me va a entrar por ahí. Entonces, realmente tiene que soportar esta potencia, ¿vale? Eso es una pregunta que ya se nos hizo en un par de otras ocasiones y aprovecho aquí también para, digamos, comentarla porque creo que viene muy Sí. al momento. Claro. Al final también podríamos decir que bueno, como sabemos, cada instalación es un mundo. Un mismo sistema, un mismo inversor, vamos a hablar de inversor, que una instalación puede dar un backup full, por ejemplo, un backup completo, en otro a lo mejor se queda únicamente en backup light. Por ejemplo, si tenemos un sistema de Huawei donde todas, bueno, un sistema con inversores que veremos más adelante, por ejemplo de Foronews, que tiene una salida de 16 amperios, si mi casa siempre consume menos de 16 amperios, yo puedo tenerla Claro. toda colocada en la parte de backup light. Sin embargo, si mi casa consume más, no voy a poder. Entonces, realmente es lo que dice François. Hay que entender un poquito el sistema. No es una norma para todas las instalaciones igual, cada instalación es distinta y se trata de entenderlo. También aprovecho, están preguntando por aquí acerca de la puesta a tierra, ¿vale? De cuando la instalación está aislada es necesario que el neutro esté puesto a tierra, que en instalaciones conectadas a red es algo que se hace en los centros de transformación. Al final lo que hacen los sistemas, bien internamente a los equipos que tienen el backup integrado o bien a través de la caja de contactores en los equipos que tienen el backup externo, uno de los contactores se utiliza justamente para eso, ¿no? Para poner el neutro a tierra de la instalación.
Entonces, bueno, eso el propio sistema lo contempla ya, de hecho, la normativa española, los esquemas eléctricos para España lo contemplan y las CAFAs lo incluyen. Vale. Correcto. Y aprovechando también que hablas de la conexión de la Tierra, justamente que es importante, también nos preguntan acerca de las protecciones, ¿no?, que tienen que llevar, justamente que si creamos como en esta imagen hay dos líneas, ¿no?, un cuadro principal donde están los elementos de la casa y otro donde están las cargas, digamos, críticas, digamos, ¿no?, pues tenemos que asegurarnos que todas las cargas siempre están protegidas, ¿ok? Debemos de proteger pues por un interruptor magnetotérmico y también por interruptor diferencial, ¿vale? No puede haber ninguna carga, ninguna línea que no llegue a estar protegida, ¿vale? Si hace falta, se duplica, si hace falta, se pone otro en la otra línea, ¿vale? Si nos sacamos de lo que es la línea general, ¿ok? Pues entonces hay que poner otras protecciones para proteger pues estas líneas y también a las personas, porque el diferencial protege a las personas. El magnetotérmico protege los cables para que no se quemen por una sobrecorriente, pero el diferencial protege a las personas si hay una derivación que no le pase por esta persona, ¿no? Por lo cual hay que añadir las protecciones en estos casos. ¿Ok? Muy interesante, muchas cosas que comentar, ¿eh? Esto es un mundo en sí, el tema de los backups. Entonces, vamos a volver a la presentación. Hemos dicho todas las diferencias que puede haber y lo que vamos a hacer ahora mismo, pues justamente vamos a hablar de los diferentes sistemas que podemos encontrar por ejemplo, en nuestro catálogo, ¿no? El catálogo de Amara N0, qué inversor ofrece backup y qué tipo de backup son, ¿vale? Para entenderlos, vamos a comentarlos, ¿ok? Pues aquí tenemos la panoplia, digamos, la foto de los inversores y iremos entrando en cada fabricante uno a uno, ¿ok? Entonces, el primero de la lista es Fronius. Empezamos con Fronius y Fronius justamente pues es el Gen 24, ¿vale? No nos centramos en el hybrid, solamente en el Gen 24, el actual, digamos, ¿ok? Entonces, Fronius ofrece dos opciones interesantes y esto nos, entre comillas, fue una de las razones en diferenciar el backup completo del backup parcial, porque Fronius ofrece el PV Point, que es un tipo de backup parcial, que es un backup que puedes obtener sin ni siquiera añadir un cuadro eléctrico, añadir nada, ¿vale? Es una segunda salida que ofrece el inversor, pero es una salida de menos potencia, primero, ¿ok? Entonces, y es manual. Como veis aquí en las tablas, ¿no? Con Fronius hay que aclarar un poco cada punto. Entonces, backup automático, sí, cuando usamos el full backup, con la caja externa, que luego también al final hablamos, ¿no? También ofrece backup manual, pues también, cuando solamente queremos en PV Point, si nos es suficiente nosotros que cuando falla la red, yo activándolo me es suficiente, no hace falta que sea automático, con Fronius no hay coste adicional, lo puedo usar el PV Point de esta manera. Si no, tengo el full backup también disponible a plena potencia, pero necesito una caja externa. Como veis aquí abajo, backup integrado es el PV Point o el backup externo, entonces hace falta un cuadro externo que nos va a aislar de la red eléctrica, ¿vale? Es pues un componente adicional, montaje adicional, ¿vale? Cableado adicional, pero es necesario y nos ofrece entonces la plena potencia tanto en monofásico como en trifásico, ¿vale? Esas serían las opciones de Fronius. ¿Alguna cosa que quieres añadir tú, José María, aquí? No, está todo bastante claro. Bueno, importante quizás también aclarar, en el caso de Fronius, el PV Point, aunque lo indica ahí, funciona también sin batería, ¿vale? Esto es interesante, sobre todo para algunos sistemas o para algunos clientes que no quieren pues, instalar baterías por el motivo que sea. En el caso de que se vaya el suministro eléctrico, el PV Point de manera manual van a poder conectar una carga que siempre, pues obviamente cuya potencia tiene que ser menor que la que esté generando la fotovoltaica en ese momento, ¿no? Es decir, si lo intenta conectar a las 4 de la madrugada, pues seguramente, bueno, pues seguramente no, pues no van a tener ningún tipo de alimentación en esa salida.
¿vale? Y esto es un elemento que, bueno, una característica que tiene Fronius que es muy interesante porque no todo el mundo, lo permite. Para el modo full backup, la batería es obligatoria. Sin batería no podemos trabajar en modo full backup, ¿vale? Pero en el PV Point, tanto con batería como sin batería. Y es bastante interesante. Exacto, exacto. Interesante porque no hay coste adicional, está incluido, es manual, ilimitado, ¿vale? Ok, pero está incluido. Ok, pasamos al siguiente Sí, fabricante, Huawei. Ok, Huawei tiene una gama de inversores híbridos también, tanto monofásico, la gama L1, como trifásicos, la gama M1. Ok, pues aquí también hemos hecho el cuadro resumen un poco. Es un backup automático, se activa solito, digamos. No hay backup manual. Huawei no ofrece la opción como Fronius de PV Point, ¿vale? Es completo según qué inversores, porque como hemos dicho al principio, con la ficha técnica, hasta 5 kilovatios, digamos, bien, pero el de 6, su potencia de salida es de 5, como mucho, en modo backup. Con lo cual, el de 6 nosotros no lo entendemos como full backup, ¿vale? No ofrece la potencia nominal del inversor en modo backup. Los demás sí, ¿vale? Por lo demás, bueno, es verdad que eso es. El trifásico, como podéis ver, el trifásico M1, el full backup no está seleccionado, ¿vale? Porque el trifásico solamente tiene backup en monofásico. Hay un poco lío, ¿no? El inversor M1, que es trifásico, en backup solamente entrega el monofásico, con lo cual no lo podemos considerar nosotros full backup, ¿vale? Es un backup parcial que es monofásico e incluso de 3,3 kilovatios, como el inversor más grande de 10, pues 3 por fase, tenemos 3,3 en monofásico, ¿vale? Y como veis aquí, bueno, por eso hemos dicho que el parcial en trifásico es debido a que es el monofásico. sí. Únicamente para el backup trifásico podemos hacer un pequeño. Bueno, existe un esquema que realmente sí nos va a permitir alimentar las tres fases, que es utilizando tres inversores monofásicos. ¿Vale? Los inversores de Huawei permiten conectar hasta tres inversores en paralelo a nivel de comunicaciones con un único meter usando baterías. Entonces, bueno, pues podemos conectar tres inversores monofásicos, uno en cada fase, y cada uno de ellos con su salida backup. Entonces, vamos a tener un total de tres cajas backup monofásicas, tres inversores monofásicos conectados cada uno a una de las fases y al neutro, y vamos a poder alimentar así a todo el circuito. No es lo habitual ni es lo recomendable porque al final, bueno, son muchos elementos, pero bueno, que sepáis que es posible y que existe. Exactamente. De ¿Vale? hecho, No está puesto aquí porque realmente, bueno, realmente no es un backup trifásico ni con un SAN 2000 L1 ni con el SAN 2000 M1, es un backup trifásico utilizando tres inversores monofásicos. claro, alimentamos tres fases y no alimentamos una carga trifásica. Eso es. Tres fases monofásicos. Ahí está un poco el tema. Para algunos les Eso, puede servir perfectamente, pero otros no. claro, eso es importante. Ahora que hablas de cargas trifásicas, esto sí habría que verlo en el proyecto en concreto, si sería posible, que ahora mismo no lo tengo claro, si sería posible alimentar una carga trifásica donde cada fase tiene que ir desfasada entre ellas. Entonces, esto habría que verlo tranquilamente. Podemos alimentar tres cargas monofásicas, es decir, tres fases de manera monofásica cada una. Una carga trifásica habría que estudiar el proyecto en concreto. Eso es un buen Eso. punto, François. No había caído, gracias. Nada, nada. Por eso estamos aquí a aclarar muchas cosas. Para, De apre- hecho, no para, para habíamos aprender. para aprender Para todos aprender. aprendemos. Y no habíamos caído tampoco en añadir esta versión de los tres inversores, cada uno con su caja backup. No habíamos caído en incluirlo No, aquí en esta versión. La próxima versión estará incluido. Aquí tenemos la foto de la backup box, justamente. Hay versión B0 para la monofásica y B1 para la trifásica. ¿Ok? Ok, con Huawei vamos a pasar al siguiente que es SMA. SMA, pues SMA tiene mucho que contar porque aquí tenemos tres equipos, aunque son cuatro columnas, justamente porque aquí sí que al final a la derecha hemos montado el clúster trifásico
con los Sony Island, ¿ok? Entonces aquí tenemos el cuadro de SMA, empezando por el más pequeño, el Sony Boy de la izquierda, que es el modelo monofásico, Sony Boy Storage, que es un inversor que en este caso no es híbrido. De hecho, creo que es el único no híbrido aquí en esta presentación, con el Sony Island Bueno, también, por ejemplo. ¿No? ¿Verdad? Sí, que vas sí, a decir esto, ¿no? Sí. Y entonces, solo es un inversor de baterías. Es decir, si tenemos una instalación fotovoltaica, tiene que ser con otro inversor y luego este solo va con la batería, ¿no? Pues este inversor, un poco al estilo que hemos hablado antes de Fronius, pero diferente, también ofrece, ¿no?, el backup automático, pero con caja externa, ¿ok? Y también le ofrece un backup manual, un light, un parcial, digamos, ¿vale? Con la versión con un interruptor. Tú mismo activas, digamos, tu carga cuando ocurre el fallo. Si no estás en casa, no vas a poder hacerlo, ¿no? Con este inversor ofrece las dos versiones, ¿ok? La versión un poco más económica, lo haces tú mismo cuando estás en casa, si no, no hay forma, y la otra que es automática con la caja externa, ¿ok? Y a nivel de full backup, pues aquí, pues evidentemente, solo el más pequeño de los modelos consideramos que es un full backup porque todos alcanzan como mucho 3,7 kilovatios en modo backup, con lo cual el de 5 y el de 6 no lo podemos considerar como ETA, como siendo un backup completo, ¿vale? Son backup parciales, ¿no? Pero el pequeño sí, ¿ok? Y, y entonces el backup integrado, sí, la versión ligera, la versión parcial con interruptor, y el backup externo, la caja externa, luego comentaremos, por ejemplo, la caja en WITEC, pues sería una de esas cajas que habría que utilizar para aislarse de la red eléctrica. ¿Ok? Esto es el Sony Boy. Si quieres, te dejo a ti el Sony Island y dejamos el sí. Tri-Power por después. Vale, voy a aclarar un punto importante del Sunny Boy Storage, ¿vale? Para compararlo antes también, aprovechando que antes ha salido el tema de los híbridos, no híbridos. Por ejemplo, antes hemos hablado del Fronius Primo Gen 24, que en su modo Light funciona, al ser híbrido, funciona tanto con fotovoltaica como con batería. Es decir, en Fronius, gracias a ser un inversor híbrido, en su modo Light, en PV Point, vamos a poder cargar la batería incluso cuando no haya red eléctrica. ¿Vale? Eso es importante. Sin embargo, aquí con el Sunnyboy Storage, en su modo Light, al no ser un inversor híbrido, él va a poder alimentar una línea, un circuito, pero en ese circuito no va a haber fotovoltaica. Es decir, si se nos va el suministro eléctrico y la batería está al 40%, no hay manera de cargar esa batería hasta que no vuelva otra vez el suministro eléctrico. Esto también es importante porque dependiendo del proyecto es más interesante utilizar uno o es más interesante utilizar otro. Y yendo ya al Sunny Island, bueno, el Sunny Island es un equipo que podemos utilizar tanto en instalaciones aisladas como en instalaciones de autoconsumo. Entonces, bueno, pues por eso también permite desde hace mucho tiempo, creo que es de los primeros que permitían el modo backup, ya que es un equipo que está diseñado para generar la red siempre, porque funciona en instalaciones aisladas. Y lo único que no tiene, como comentaba François, no tiene el backup, bueno, tiene un backup automático gracias a una caja externa, ¿vale? Tenemos aquí marcado, no está marcado, François, que está marcado, hay en la tabla hay una rata, disculpad, tanto el Sunny Island monofásico como el Sunny Island trifásico, el backup es externo, no es integrado, ¿vale? Hacemos uso de una caja de Enwitec, que es la que se va a encargar de desconectar de la red, de recibir la señal de que la red se ha caído, dar la orden a Sunny Island para que pase a generar la red y abrir los contactores para separarnos de suministro eléctrico. Y es un backup full porque nos va a permitir, tanto en su versión monofásica como en su versión trifásica, nos va a permitir poder alimentar todas las cargas de nuestro circuito. Siempre teniendo como limitación la potencia del Sunny Island. ¿Vale? Esto también es importante. Es decir, siempre que hablamos de toda la potencia, es toda la potencia del inversor, que ya lo hemos dicho antes, pero bueno, por aclararlo, por aclararlo. Vale. Ya veo que François ha cambiado la tabla, gracias. Ha He habido ahí cambiado y sí sí, son somos, muchos son muchas ágiles. cositas, pero intentamos ser ágil, pero si llegamos a ser más dinámicos todavía, durante el resto de la presentación conseguiré hasta recambiar el documento que está en este momento, ¿vale? Genial. Seguimos el ritmo, pero de momento ya hemos corregido esto, que hace falta caja externa. Ok, gracias por el Perfecto. apunte y la corrección. Nada. Y
tenemos el Tripower Smart Energy, el nuevo Eso inversor de es. SMA, el nuevo híbrido, en este caso sí que es híbrido, de hecho yo siempre digo lo mismo, ya le estamos esperando desde tiempo un híbrido de SMA, así que tenemos un híbrido, es trifásico, ¿ok? Es un híbrido trifásico, por eso el Tripower de 5 a 10 kilovatios, tiene backup automático, tiene backup completo, ¿ok? Y es integrado, como las imágenes antes que hemos enseñado, es un backup integrado y trifásico, con lo cual aquí es para mí me parece opciones muy interesantes de tener un full backup integrado automático en este nuevo inversor de SMA, ¿vale? El Tripower Smart Energy. Eso es. Seguimos con el resto de equipos y ahora pasamos a SolarEdge. Pues SolarEdge tiene varios equipos híbridos, tiene los monofásicos, tiene algunos trifásicos, pero hasta ahora SolarEdge no tenía, en su versión europea, no tenía disponibilidad de backup. Sí que en su versión americana lo ofrecían, pero aquí en Europa no estaba disponible el equipo backup. Ahora han sacado un nuevo inversor que llaman el Home Hub Storage, que es trifásico, no está aún disponible, pero lo será, esperamos que lo esté en breve. Yo pienso que unos meses suele ser bastante rápido en sacar los productos, ¿ok? Quizás pues final de verano posiblemente, que ya estamos casi en verano. Eh, entonces, el nuevo inversor funciona con la propia batería de SolarEdge, por eso la he puesto aquí, que podemos usar un solo módulo de 4,6 kilovatios y hasta como mucho 5 módulos de la misma batería que son de 4,6, por lo cual 23 kilovatios hora, perdona que no he dicho la hora antes, ¿ok? La capacidad, ¿no? Kilovatios hora siempre. Entonces, este inversor pues va a venir con un backup automático. Ahora bien, tiene una pequeña limitación y es muy poco y de hecho hubo dudas si se consideraba casi full o no, porque es casi lo mismo, pero como no es completo, no es completo. Entonces, el de 5 kilovatios ofrece 4,5, el de 8, 7,2, el de 10, 9 kilovatios. Todos ofrecen un poquito menos, con lo cual no lo hemos considerado full backup, es un backup parcial en este caso, ¿ok? Y es un backup externo, requiere de una caja externa para hacer el aislamiento con la red eléctrica. ¿Okay? Hay una pequeña limitación, como es trifásico, hay una diferencia máxima de 3 kilovatios entre fases. ¿Okay? No podemos superar esta diferencia de 3 kilovatios de forma instantánea entre fases, ¿okay? Como ponen en su ficha técnica. Yo creo que más o menos es lo que hay que comentar de este equipo. Es todavía, entre comillas, preliminar, aunque está bastante claro todo, pero es verdad que no existe todavía, va a salir en breve al mercado. ¿Ok? Próximo Perfecto. punto. Bueno, mira, comentaban, aprovecho, acabo de responderla por el chat, pero bueno, para gente que ya haya utilizado Sí. Sunny Island, es una pregunta interesante. Dentro de la gama Enwitec existen distintas cajas, ¿vale? La gama Enwitec es la que hablaremos después, la que utilizamos para hacer el backup con SMA. Tienen distintas cajas para Sunny Island, una es con conexión omnipolar y otra es sin conexión omnipolar. La diferencia entre ellas es que con conexión omnipolar, el neutro, en caso de corte en el suministro, también se desconecta de la red, ¿vale? Es decir, es en el que nuestra instalación queda totalmente aislada de la red, mientras que en el sin conexión omnipolar, el neutro sigue conectado a la red eléctrica. En España tenemos que utilizar el corte del neutro, ¿vale? Es importante también tenerlo claro, Muy bien. ¿vale? Si puedes empezar, Solis, tú, mientras estoy modificando el documento por la errata que vimos antes. Sí, vale, pues bueno, en Solix, como veis, tenemos dos gamas híbridas, que son las que vamos a tratar en este webinar, porque son las que cuentan con backup. Tenemos una gama monofásica que va desde los 3 hasta los 6 kilovatios y tenemos una gama trifásica que va desde los 5 hasta los 10 kilovatios, ¿vale? En ambos casos, el backup es automático,
y además está integrado en el equipo, es decir, no es necesario ninguna conexión externa. Bueno, en la gama trifásica es un backup completo, es decir, podemos alimentar hasta cargas de 10 kilovatios y además podemos alimentar, es un backup trifásico, que podemos alimentar cargas también trifásicas, alimentamos a las tres fases. Y en la gama monofásica tenemos backup completo en los modelos hasta 5 kilovatios, mientras que en el modelo el 3.6 únicamente nos da 3 kilovatios y el RHI 6 nos da hasta 5 kilovatios en backup. Es decir, el modelo de 3, 4,6 y 5 kilovatios sí nos dan la potencia máxima del inversor. El modelo 3,6 y 6 nos dan algo menos de potencia, 3 y 5 kilovatios respectivamente. Pero bueno, la principal ventaja es que está totalmente integrado, que además en el caso del inversor trifásico es un backup trifásico, que es muy, muy interesante esta opción, la verdad. Y luego, bueno, pues que es automático, que en caso de corte de suministro, pues no vamos a tener que hacer ninguna conexión manual, sino que va a ser todo de manera automática. Correcto. Yo, sinceramente, cada vez más estamos viendo los inversores que van ofreciendo cada vez más la solución integrada y automática, entonces realmente pues ofrece la ventaja de no tener que instalar un cuadro externo, aunque no es siempre imprescindible, ¿ok? Aquí un detalle, este inversor híbrido, que son los dos híbridos que tiene Solis, los dos vienen con el Energy Meter incluido, ¿vale? El medidor energético viene incluido con esos inversores, bueno, pues aparte más, pero en fin. Ok, bueno, el trifásico está por llegar todavía. El trifásico saldrá más adelante, el monofásico sí que existe disponible. El monofásico sí que existe ahora mismo disponible y el trifásico pues ya llegará en los próximos meses. Todavía no está disponible aquí todavía. Ok, pasamos a Ampere Energy. Ampere, que es una marca española, fabricante español. Ampere ofrece una solución también muy interesante que a veces no caímos como de las primeras opciones, pero realmente ofrece una solución de backup integrado y backup automático, como vais a ver aquí en este cuadro, ¿no? Ampere tiene tres modelos, tiene un modelo monofásico, dos monofásicos, ¿no? El Square, que es como el más pequeño, y el Pro. Los dos utilizan los mismos inversores internamente y utilizan, por decirlo así, la misma batería, entre comillas, de 6 kilovatios hora. El Square tiene una opción de 3 kilovatios hora o de 6 kilovatios hora. Y el Tower, la más pequeña es 6, que es la misma 6 que el Square, o 2 de 6 para llegar a 12, con lo cual al final es la misma batería, pero en doble, ¿no? Esos son los modelos monofásicos, ¿no? Y el trifásico, pues es un modelo diferente, es un modelo de 9 kilovatios, apenas, solo hay un modelo de 9 kilovatios, no hay otra potencia disponible. Lo que sí que es variable, modulable, es su batería interior, que puede ser desde 12 hasta 36 kilovatios hora, ¿ok? Entonces vamos por bloques de 6 en 6, 12, 18, ¿vale? Y de ahí vamos subiendo hasta 6 bloques de 6 que nos darían unos 36 kilovatios hora, ¿ok? Entonces aquí pues es un backup automático para toda la gama, es un backup completo, casi, porque el de 6 ofrece hasta 5, ¿vale? En los dos casos, ¿ok? Y en caso del 9 kilovatios, el T-Pro, no es que el inversor no llegue a dar los 6 kilovatios, es más bien cuando la batería es demasiado pequeña, no llega a ofrecer la potencia. Con lo cual, al final, en este caso, por eso lo pusimos aquí, es completo, salvo este modelo del T-Pro 12, que sería un backup ligero o parcial, porque en realidad con la batería pequeña solo puede entregar apenas 6 kilovatios en vez de los 9. ¿Okay? Integrado, ¿vale? Y cada modelo, los monofásicos, el monofásico y el trifásico sí que da una salida trifásica, ¿no? Con lo cual es un backup trifásico en este caso. ¿Okay? Pues aquí el sistema Ampere, que incluye todo el sistema de gestión energética inteligente con su SEMS, Smart Energy Management System, perdonad,
¿vale? Entonces ahí Ampere ya se me ha colgado un blanco. Pero nada, Ampere ofrece una solución completa con lectura de tarifas, lectura horaria, predicción de comportamiento, así que es una opción más que ofrecen, pero aquí hablamos del backup principal. Bien, eso es. Ok, y creo que nos queda un candidato. Uno, el G. Sí, efectivamente, únicamente queda el G con su solución SS, que bueno, para los que no la conozcáis, es una solución con, bueno, pues una solución de inversor híbrido y batería todo junto, un all-in-one, ¿vale? Aunque bueno, son dos equipos distintos, pero son todos del mismo fabricante. Y está disponible este equipo únicamente para instalaciones trifásicas, tanto en 8 como en 10 kilovatios, ¿vale? En ambas instalaciones el backup es automático, tenemos un backup completo, podemos entregar toda la potencia proporcionada por el inversor y únicamente es un backup externo, es decir, necesitamos una cajita de Enwitec, que es bueno, similar a la que hemos comentado antes de SMA, es un fabricante, para poder hacer la conmutación con la red. Y luego, bueno, ambos equipos, al ser inversores trifásicos, pues es un backup trifásico. ¿Vale? Vamos a poder alimentar a las tres fases con toda la potencia de nuestro inversor. Pues bueno, también es una solución bastante interesante para quizás para instalaciones residenciales un poquito más grandes, donde hay una red trifásica de hasta 10 kilovatios, incluso para pequeños comercios también es bastante interesante esta solución. Y además LG, al ser un fabricante de también, por ejemplo, bombas de calor, pues aquí incluyen en su sistema la comunicación con su sistema de bombas de calor para ofrecer una solución completa, muy eficiente, donde todos los elementos están incluidos en un mismo sistema, ¿no? Aquí LG ofrece incluso, creo que comunicación con otros elementos de su mundo LG, ¿vale? Que no tengo aquí mismo una lista, pero es un equipo integrado porque el propio fabricante de LG Electronics fabrica otros aparatos y los que más, yo creo que en mi sentido nos interesa, es la bomba de calor, ¿vale? Que aquí se puede tener una instalación fotovoltaica conjunta, comunicada, ¿no? Con la bomba de calor, ¿vale? Además de tener aquí, en este caso, el backup, que hasta las baterías pueden ser LG, con lo cual aquí ofrecemos una solución completa con garantías más elevadas que el resto del sector, que LG aquí siempre ofrece más garantía tanto en sus paneles, por ejemplo, aunque han dejado de fabricar, siguen existiendo y van a asumir toda su garantía a los 25 años que prometieron. Eso está comunicado y es así. Y además ofrecen aquí 10 años en esos equipos, ¿no? Con lo cual ofrecemos una instalación premium a nuestro cliente con toda la gama LG. Ok, entonces ya hemos dado la vuelta a los equipos nuestros que tienen backup con todas sus diferencias, ¿ok? Solo decir que ya que hemos hecho la vuelta ya no hay más erratas posibles, el documento ya está cambiado, lo podéis descargar de nuevo para quienes lo tenían descargado, ya lo he vuelto a subir, en principio ya está todo bien, así que simplemente seguimos, tenemos un par de cositas más, no queremos alargar demasiado el webinar, pero son cosas súper importantes a la hora de dimensionar una batería, porque está muy bien el tema backup, pero por ejemplo, lo que a veces ocurre es que dimensionamos una instalación fotovoltaica con la capacidad en batería de lo que hemos calculado. Mi cliente consume tanto al año o tanto al día, ¿vale? Y entonces le voy a proporcionar una batería que pueda cubrir su demanda. No hace falta que sea más grande porque cada día consume X de media. Entonces voy, por ejemplo, en mi ejemplo, lo que quiero decir aquí, a mi cliente le voy a proporcionar una batería de 11 kilovatios hora porque consume más o menos unos 10 kilovatios hora al día, por decir algo, ¿vale? Para entendernos, ¿no? Claro, pero estamos hablando aquí de sistema de backup. Sistema de backup es suministro en emergencia. Mi batería, si yo quiero que me dé energía en emergencia, voy a tener que siempre tener una reserva. La tengo que tener siempre con un mínimo disponible, porque si no, tanta historia del backup, que al final, si yo la uso la batería hasta su 10%, el fallo de red puede ocurrir cualquier momento, de noche, de día, estoy en casa, estoy fuera,
Es decir, esto no se puede programar. Entonces, realmente, si yo me empeño en ofrecer a mi cliente un sistema backup, también tengo que pensar que mi batería la tengo que siempre guardar una capacidad determinada que tengo que calcular según mi cliente, hablando con él. Pues claro, la batería también tiene que pagar, no es gratis. Cuanto más grande, más azúcar más dulce, pero se tiene que pagar, ¿no? Entonces, acuerdo con él qué, digamos, capacidad nos gustaría mantener y, por ejemplo, pues por decir, en mi caso, mi ejemplo, un 50%, ¿no? Es decir, que de los 11 kilovatios hora, me guardo siempre un 50% que es como casi un 5 kilovatios hora, ¿no? Es como medio día digamos, de consumo en el caso de mi cliente, ¿no? Claro, entonces mi batería tiene que estar sobredimensionado este 50% de más. Tengo que añadir estos 5 kilovatios de más hora, 5 hora de más en mi batería, ¿ok? Entonces, realmente muchas veces nos encontramos con sistemas que queremos el backup, pero no hemos caído en guardar una reserva disponible suficientemente interesante para cuando llegue el apagón, pues no me quede solamente para el USB del móvil, ¿vale? Que también está bien, pero al final si me pago un sistema para más, quiero que sea para más. Entonces necesito más capacidad en mi batería desde la base para tener una reserva guardada, siempre guardada, ¿no? Aquí hablo de un 50, vosotros tenéis que ver con vuestro cliente que él le interesa. Si le interesa también poner el horno con apagón, cosa suya, tendrá que tener más energía disponible. Si el cliente es más, digamos, austero, no hace falta tanto, pues vale, pondremos menos, pero hay que calcular, ¿vale? Y aquí es donde queremos enfocar este momento, ¿no? Hay que guardar una capacidad disponible, hay que preverlo, hay que añadirlo a la batería prevista si queremos un backup efectivo. Pues también está bien tener un backup en papel, pero luego la verdad que no valga, pues no, ¿vale? Si lo hacemos bien, hay que preverlo, ¿vale? Es un poco aquí lo que queríamos comentar. Pero no es todo. El dimensionar la batería con el inversor también tiene su arte y es justamente también lo que aquí nos gustaría daros una pincelada de información. Sí, claro, hablábamos antes justamente de que un sistema full se puede convertir en light, un inversor con backup full se puede convertir en backup light dependiendo de las cargas conectadas del cliente. Pues además, para rizar un poquito más el rizo, también tenemos que tener en cuenta la batería que estemos utilizando, ¿vale? Entonces, es muy importante que lo que comentábamos antes, hay que conocer la instalación, tenemos que saber qué cargas quiere alimentar nuestro cliente en caso de apagón, ¿vale? Y en base a eso vamos a diseñar el sistema. Como todos los que estáis aquí sabéis, ¿vale? Para la potencia al final de un sistema es la tensión por la corriente del mismo, ¿vale? Entonces, bueno, nos podemos encontrar con situaciones como esta combinación, ¿vale? Que tenemos una combinación bastante habitual, un Fronius Primo Gen 24 de 6 kilovatios, junto con una batería de 11 kilovatios hora, ¿vale? Aquí nos tenemos que fijar en ciertos puntos, ¿vale? Que son importantes dentro de la ficha técnica. El primero de ellos es la máxima corriente de la conexión a la batería, ¿vale? Que en el caso de Fronius es de 22 amperios, ¿vale? Si nos fijamos en la ficha técnica de la batería, vemos que la máxima corriente puede llegar a ser 75 amperios, o que vamos a quedarnos con los 40 que da de manera nominal, pero de nada nos sirve que la batería nos dé 40 amperios y nuestro inversor no los va a recibir. Nuestro inversor se va a limitar a 22 amperios. Y por otra parte, es importante la tensión nominal a la que trabaja el conjunto batería-inversor. El inversor de Fronius, vemos aquí en la parte de la derecha, que permite trabajar con baterías que estén entre los 150 y los 455 voltios, ¿vale? En el caso de la combinación que hemos seleccionado, vemos que por el número de módulos que tenemos, las baterías de BYD de alta tensión, cuanto más módulos tienes dentro de la misma gama, mayor es la tensión que proporciona, están conectados en serie. Pues en este caso, en el caso del HVM11, que utiliza 4 módulos, tenemos una tensión de 204,8 voltios. ¿Va? Entonces, si hacemos las cuentas, François, si puedes pasar la siguiente diapositiva, que tienes tú el control. Vale, vemos aquí marcado, bueno, pues la tensión que os comentaba, la corriente. Si hacemos estas cuentas, vemos que la potencia máxima a la que nos va a dar el inversor, bueno, el sistema inversor batería es de 4,5 kilovatios. Es decir,
yo tengo un inversor que puede proporcionar 6 kilovatios de potencia de salida, pero el conjunto de este inversor con esta batería, debido a la tensión a la que funciona la batería, nos va a limitar a que la máxima potencia de descarga cuando no haya fotovoltaica, ¿vale? Importante también aclararlo, va a ser de 4,5 kilovatios. Es decir, si por la noche el cliente quiere conectar una carga de 5 kilovatios, no va a poder, porque la batería no tiene la capacidad de poder entregar esa potencia, ¿vale? Y esto es muy, muy importante que lo tengáis en cuenta. Bueno, esto es una parte, ¿vale? Un primer cálculo que tenemos que ver en situaciones en las que la combinación batería-inversor nos proporciona una potencia menor que la admitida por el inversor, ¿vale? En la siguiente diapositiva vamos a ver un caso contrario, ¿vale? En este caso, bueno, pues nos hemos dado cuenta de esto y hemos dicho, vale, tenemos una batería en vez de 4 módulos, seleccionamos la batería de 6 módulos, la de 16,6 kilovatios hora, que como vemos su tensión es de 307,2 voltios, ¿vale? La corriente admitida por el inversor es la misma, son 22 amperios, por mucho que la batería nos dé 40 no nos va a servir para nada, nos vamos a quedar en 22 amperios, y si hacemos la cuenta de potencia de tensión por corriente, nos da que este sistema podría llegar a proporcionar hasta 6,7 kilovatios. Pero ojo, tenemos un valor que hay que tener en cuenta, que es la máxima potencia de salida del inversor, ¿vale? Es decir, este sistema, aunque el conjunto, bueno, aunque por valor de tensión y corriente nos podría dar 6,7 kilovatios, nos tenemos que fijar que la máxima potencia nominal de salida del inversor es de 6. Es decir, la potencia a la que vamos a poder descargar esta batería es de 6 kilovatios, no de 6,7. Es importante, hay que tenerlo en cuenta y lo que comentábamos antes, va a haber clientes para los que la solución anterior, tener un inversor de 6 y que le dé 4,5 kilovatios va a ser suficiente porque él no va a querer más, y otros clientes que, pues bueno, pues que quieran tener una potencia de salida por la noche mayor y necesitemos aumentar la batería. En este caso en concreto que está aquí, vamos a poder descargar la batería a 6 kilovatios, pero sí vamos a poder cargarla a 6,7. Eso es importante, ¿vale? Ujú. Porque Con el inversor los no puede módulos generar, fotovoltaicos. no, eso es, gracias a los módulos fotovoltaicos, gracias a la conexión directamente en corriente continua, sí vamos a poder cargar esa potencia, pero no descargar la batería hacia la red, ¿vale? Y esto era algo también que queríamos comentar para que bueno, podáis ver que la combinación entre la batería y el inversor es muy importante a la hora de seleccionar el sistema. Exacto. Cuando hablamos de un sistema, cada parte es importante, pero cuando los juntamos todos juntos ya conseguimos otros valores. El más débil en muchos casos, ¿no? Nos pone el límite. Eso es. Ok, pues justamente en este orden de ideas os hemos también juntado en el documento, digamos, las compatibilidades de batería de los inversores que tenéis a la derecha, a la izquierda y arriba tenéis las baterías. En este caso, con el fabricante BYD, tenemos SMA, Fronius, Costal y SolarEdge, por ejemplo, en high voltage o low voltage a la derecha, ¿vale? Desde aquí hemos casado, ¿no?, cada inversor con cada batería para que pudierais ver la potencia de carga-descarga disponible, ¿vale? Según la tensión y la corriente, ya hemos hecho un poco los cálculos que estamos comentando en los pasos anteriores, ¿no? El cálculo de qué vais a obtener con qué inversor y batería, con qué sistema que vais a obtener, ¿no? Y aquí es curioso ver que no con todos conseguimos siempre la máxima potencia del inversor. Algunos ofrecen menos, ¿no? Los que más en verde oscuro y los que menos están en verde más clarito, ¿vale? Para que podáis elegir el mejor sistema para vuestro cliente en cada situación, ¿no? En cada, digamos, componentes que vamos a utilizar. Esto es con BYD y tenemos lo mismo con LG, ¿vale? Con LG también son otros inversores los disponibles, los compatibles en general, ¿ok? Así que hemos hecho aquí la lista también de baja tensión y alta tensión con LG, ¿ok? Aquí tenéis las listas adjuntas al documento que os recomendamos o invitamos a descargar ahora mismo en el apartado de documentos
porque este webinar ya está tirando a su fin, ¿no? Ya llegamos la hora un poco más incluso, aunque hemos empezado tarde por problemas técnicos, pero aún así hemos superado el tiempo previsto, ¿vale? Por lo cual, al no ser que nos estemos olvidando algo, por mi parte, creo que ya está todo dicho, salvo lo último, que es, pues en breve estamos en Genera, supongo que todos estáis al corriente, es nuestra feria del sector, este año yo creo que va a ser una gran feria, yo pienso que va a ser la más grande jamás vivido en España en nuestro sector, pienso yo que el sector ahora mismo está en este momento muy, digamos, muy dinámico, ¿vale? Muy agitado, con lo cual creo que va a ser una gran feria. Os invitamos a venir a veros, estaremos ahí, tanto José María como yo, como todo el equipo de Amara N0, estaremos ahí para saludaros primero, saludaros, daros la mano, ver quiénes, conoceros, saber quiénes sois y hablar un poquito y también contestar cualquier duda o pregunta que podéis tener, tanto sobre esto como otras cosas. Ahí estaremos para dar servicio y dar información, que es por eso estamos aquí nosotros. Sí, y bueno, mira, aprovecho, hay una pregunta interesante y ya aprovecho para comentarlo, si no te importa, François, que bueno, habla de la conexión de baterías de vehículo eléctrico, entiendo que recicladas, mediante un BMS externo, junto con inversores de fotovoltaica híbridos. Bueno, es muy importante y más importante aún en baterías de alta tensión, que los sistemas que utilicéis sean compatibles entre ellos. Es decir, que tanto el fabricante de inversor como el fabricante de baterías os digan que su batería es compatible con un determinado inversor y que el inversor es compatible con esa determinada batería. Vale. Más que nada porque para poder hacer la homologación de las distintas baterías y sistemas compatibles, los fabricantes hacen una serie de pruebas en conjunto y bueno, pues nosotros soluciones externas de otros fabricantes que no estén aprobados por los fabricantes de inversores, pues no recomendamos ni trabajamos con ellas, porque no han pasado esas pruebas. Puede funcionar, pero bueno, en caso de que provoquen alguna avería en el inversor, pues también la garantía se va a ver anulada y no se va a poder dar un soporte correcto. Yo ya no os digo que compréis, que bueno, que utilicéis baterías de las que suministramos a Mara, que por supuesto si podéis hacerlo. En el caso de que queráis utilizar de otro fabricante porque os guste más, aseguraros siempre que son compatibles entre los sistemas. Y en caso de dudas, preguntad, y si tenéis dudas, preguntad otra vez, pero aseguraros bien porque la batería es una parte muy importante de un sistema así, cuesta mucho dinero y puede dar muchos dolores de cabeza y llegar incluso a ser peligroso. Exactamente. Pues sí, ante la duda preguntar y, como yo suelo decir siempre, leerlos los manuales, están esto para esto, incluso que sea de reojo, siempre se aprende algo, siempre se ve que incluye y más bien a veces que no incluye, entonces es importante leer los manuales de los fabricantes, tanto de batería como de inversores. Pues nada más, muchas gracias José María Perfecto, pues por este nada, a momento. ti. Gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Espero que os haya gustado. Espero que hayamos aportado alguna información valiosa para vuestro trabajo diario, ¿ok? Y ha sido un placer compartir este momento contigo, José María, y con vosotros aquí hoy. Y nada, nos vemos en una semana en Genera. Sí, sí, Está a la nos vemos. esquina, ya está llegando. Así que muy en breve nos vemos y seguimos hablando de cualquier cosa que os pueda interesar. Un Muchas abrazo gracias a a todos. todos. Un abrazo. Que tengáis buen Chao. día. Hasta luego. Chao.